Buenas tardes, Julio César, ¿cómo estás? La profe, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Cómo estás? Ya. Ahora sí me escucha. Sí, sí. No, profe. Bien, bien. ¿Y vos, Julio César? Bien, profe. Por acá ando en la calle. Ah, qué bien. No, es que el día me toca hacer unas vueltas y ahorita tengo una cita de oftalmología, entonces hoy no me puedo conectar desde la casa. Ah, no, tranquilo. Entonces, si quieres, después hablamos, para que estés No, tranquilo. pues igual yo no tengo ningún problema. Como voy a ir en el Metro Plus, entonces voy a ir relajado. Ah, porque también deberías porque, no sé, están en la Asamblea de Ciencias Exactas. No sé Yo si... la verdad, no sé, sí, pero yo la verdad no sé en qué está, porque como en todo el día está embolatado, no sé qué es lo que ha eh, pasado por ahí. Estoy en un grupo, pero pues no, como que no han pasado mucha información, ha pasado como que quieren proponer un calendario nuevo, pero pues, no hay como nada fijo. sí, yo creo que en este momento están como en votaciones o algo así. Yo intenté entrar y no me dejó, la verdad. Ah, quién sabe qué sería. Ah, es- pero entonces, como te digo, hoy estaban, habló la decana, habló el vicedecano, Era están, multistamentaria, ¿cierto? sí, sí, era multestamental. Y habló la decana, habló el vicedecano. Mandaron creo que una propuesta de calendario. Y en ese momento, pues, discutieron bastante ese calendario. Y después ya ahí estaban como votando algunas cosas, no sé, en este momento pues estaban en esa forma de pues cómo iban a hacer las votaciones. Pero entonces ahí para que de pronto, si me doy cuenta, te comento. Bueno, con respecto a lo que habíamos comentado, no sé si tienes alguna pregunta o te comento lo que pensaba pues hacer. No, sí, hágale, cuénteme. Mira, yo he estado pensando que hay un tema que con lo que tú has estudiado, tanto en cálculo como en estadística, lo podemos abordar. Y es algo que es un tema muy bonito y son datos faltantes. O también lo que se llaman datos perdidos. Y hay un algoritmo para encontrar datos perdidos que se llama el algoritmo EM y otro algoritmo que se llama máxima verosimilitud. El algoritmo EM es lo que se llama algoritmo esperanza, valor esperado, maximización, ¿cierto? Es encontrar el valor esperado de unas cosas, maximizarla y hacer en forma iterativa eso.
Eso es una forma que también de mirar de pronto utilizar R o MATLAB o Maple o algún paquete de programación el que tú de pronto sepas, o R mismo, ¿cierto? Y hacer programitas para hacer esa estimación. Hay otro método que se llama el método de máxima verosimilitud. Ese método consiste en estimaciones y es hacer unas derivadas, es decir, maximizar. Yo creo que en cálculo tú hiciste problemitas de máximos y mínimos. Sí, sí, claro. Ajá. Entonces es encontrar la maximización de la función, ¿cierto? Es decir, vas a encontrar, por ejemplo, un dato. Entonces tienes que maximizar una función derivando, igualando la cero, etcétera. Pues la misma situación que en cálculo. No cambia pues la situación. Y la cuestión es mirar los datos perdidos, a ver qué tanto, a ver cómo se van aproximando. Y una cosa es cuáles métodos existen. Entre ellos existen lo que es el promedio. ¿Qué significa el promedio? Es que vos tenés un dato perdido, buscas el promedio de tus datos y ese dato perdido lo reemplazas por ese promedio, ¿cierto? Mucho cuidado que hay que tener en cuenta algo y es que un dato perdido es que no conoces. Mucha gente piensa que un dato perdido se puede reemplazar por cero. No, un dato perdido no se puede reemplazar por cero porque si le pones cero, La media es muy sensible. exactamente, y si le pones cero significa que tú conoces tu dato y lo estás cambiando y es cero. Un dato puede ser cero, ¿cierto? Mientras que un dato perdido es aquel que tú no conoces. ¿Por qué motivo? Puede ser porque se te perdió el dato, pudo haber sido porque no tuve, si estabas haciendo una encuesta no tuviste la encuesta, o porque al digitar se te perdió el dato, etcétera, ¿cierto? Que también hay que diferenciar lo que es un dato perdido a un error grosero. Un error grosero es aquel cuando vos digitas el error, un dato mal digitado. Por ejemplo, vas a digitar el 5 y por escribir 5 escribiste 15. Ese dato se volvería un error grosero, más no un dato perdido. Pero de pronto tú diste un enter y dejaste la casilla en blanco y seguiste, entonces ahí sí es un dato perdido, ¿cierto? O sea, hay muchas formas de perder datos, hay muchas formas. Y entonces Pero se hablaría en términos de una unidad de como un solo dato o se pueden encontrar distintos datos perdidos en un mismo estudio. Se puede encontrar distintos, o sea, varios datos perdidos, ¿cierto? Entonces, hay un método que es esto. Por ejemplo, si tú tienes dos datos perdidos, hay un método que es el método iterativo y es que tú estimas el primer dato y con el primer dato estimas el segundo. Y cuando ya estima el segundo, vuelves a repetir el método para renombrar o para recalcular el primer dato perdido y con esa recalculación haces nuevamente el segundo dato y así hasta que haya una convergencia. Yo creo que tú en cálculo escuchaste sobre convergencias. En cálculo integral. Exactamente. Lo que pasa es que en cálculo integral, no, es la misma situación, solamente que en cálculo integral me imagino que ustedes, que ustedes en ese cálculo lo que hicieron fue convergencias, decir, la serie perdón, la integral converge o la integral no converge, ¿cierto? Sí, era más así a Pero integrales y a fíjese, series. pero es la misma situación, porque tú decías, bueno, la integral converge y converge a este número, por ejemplo. Hay una integral que no se puede hacer directamente, sino que es una integral impropia y cierto. Entonces usted dice, bueno, esta integral converge y converge a 2, por ejemplo.
¿cierto? Y ahí más adelante ustedes podrían ver en análisis que las convergencias dependen pues del tipo de convergencia que se esté trabajando. Aquí en estadística entonces habríamos que buscar una convergencia. Hay diferentes tipos de convergencia. Entonces tú dices, va, yo voy a hacer el método iterativo de acuerdo a este método. Y este método consiste en la convergencia en tal medida, ¿cierto? Que no son cosas pues difíciles, sino que es puro cálculo, es puro cálculo. Eso. Y ese método, entonces esos métodos son muy buenos porque muchas veces ese tema no se ve en los cursos. Es un tema que normalmente le dicen a uno, estúdielo por aparte, ¿cierto? Y, y son temas que se pueden trabajar con cositas básicas que se pueden hacer bajo condiciones muy fáciles, digámoslo fáciles entre comillas, y que enseñan muchas cosas y que son situaciones que se te pueden presentar con mucha facilidad en un determinado trabajo. Entonces, no sé. Pues, a mí me parece, me parece pues muy bueno, me parece chévere. Sí, ya sería como mirar, sí, pues mirarlo como tal, mirar la situación y a ver cómo se presenta, para mirar a ver cómo se podría trabajar, no sé, en alguna asesoría o algo así. Sí. Yo te iría indicando cómo lo trabajaríamos. ¿Por qué? Como tener un rotero de decir, bueno, vamos a trabajar esto con esta situación. Primero que todo, habría que estudiar el método primero que todo, que es el método de máxima verosimilitud. Mejor dicho, ni con eso empezaríamos definiendo bien qué es un dato perdido. Buscaríamos en la literatura qué es un dato perdido. Ese tema de datos perdidos, tengo entendido, pues por lo que he estudiado sobre el asunto, en el 70, oiga, eso viene como desde el 33, como desde 1933, pero no tuvo mucho auge en esa época. ¿Por qué? Porque no habían los métodos que se tenía para calcularlos, no eran fáciles. Entonces hubo algunos estadísticos, matemáticos, que proponían métodos. Y entonces uno podría ponernos a estudiar primero que todo, por ejemplo, el álgebra en la estadística o matemáticos en la estadística, ¿cierto? Gastarle una semanita a eso. Después de estudiar de pronto lo que son los datos faltantes, qué es un dato faltante, cómo se encuentra, qué métodos se tienen para encontrarlo, ¿cierto? Sin estudiar el método, solamente como conocer el nombre. La tercera situación sería entonces buscar lo que es estimación de datos. Entonces, ahí en la estimación de datos o de parámetros, digámoslo así, estudiar el método de máxima verosimilitud. Que ese método de máxima verosimilitud, como te digo, es muy sencillo porque es lo que tú estudiaste en cálculo de maximizar, ¿cierto? Entonces es buscar un número que me maximice una función, ¿cierto? Como tercero, podríamos estudiar el método el método EM, ¿cierto? El método EM. Y mirar de pronto un ejemplo práctico en el que diga, vea, ese dato está perdido, vamos a intentar buscarlo, ¿cierto? Y hacer un programita, no sé qué tanto te guste la programación, hacer un programita en que diga, vamos a hacer esto de tal forma que lo encontremos, ¿cierto? Bueno, a mí Y me de gusta ahí, bastante. De hecho, he estado mirando muchas cositas de R últimamente. bueno, entonces fíjate que podemos utilizar, pues yo te voy a decir la verdad, yo te estoy diciendo un rotero que lo he pensado, ¿cierto? Y que hace días estoy pues como con esa intención, porque te digo la verdad, eso hace también parte de una investigación que estoy haciendo, ¿cierto?
Entonces, es como meterte de pronto en la investigación. No, hágale, profe, de una. Me Mm. gusta, me gusta. Bueno, y hay cosas que yo no sé, te digo la verdad, hay cosas que, por ejemplo, yo no sé manejar Maple, yo no sé manejar eh, el Mathematical, no sé manejar muchas cosas pues de la programación. De pronto, retomando R, lo vuelvo a aprender porque yo realmente aprendí un poquito lo que era el Splash, que el Splash, sabes que la parte paga del R. A partir del Splash fue que salió el R, entonces yo aprendí fue con el Splash. Veo que R es totalmente igual, solamente pues totalmente en el sentido que tiene algunas cositas pues que hay que ir cacharreando, mejorando algunas cositas, pero tú sabes que R es un programa estadístico muy completo, que se deja manipular fácil, que tú puedes montar tus propias rutinas, ¿cierto? De pronto, si tenemos dificultades, yo conozco un profesor de la Nacional que es Francisco Javier, que él tiene hasta unos programas directamente ya con R, ¿cierto? Pues él tiene ya programa para R y todo, y entonces cualquier cosa podríamos pedirle. Yo sé que él nos puede ayudar en eso. Diciéndole, yo creo que nos ayuda. Otra cosa que yo no manejo bien es el algoritmo EM. Es decir, yo apenas los estoy estudiando. Yo te digo la verdad, Julio César. Yo te propongo un tema de trabajo, te propongo el derrotero. Algunas cosas las manejo un poquito, otras cosas no las sé totalmente, le estoy estudiando. No sé si de pronto te sometes. No, pues a mí me parece muy chévere y además de la investigación es que uno aprende también muchas cosas. Entonces Sí, sí, me parece muy bueno esa idea. bueno, entonces, si quieres, empezamos, pues, la cuestión es que no te moleste, pues, en el sentido que te vaya a quitar tiempo de tus materias. Si de pronto empezamos ahora el 26, como está programado y como lo propuso las mismas directivas, dando un calendario a partir del 26 de julio, pues paramos y continuamos en una forma más lenta, o paramos totalmente y en diciembre volvemos a retomar las cosas, ¿cierto? No, sí, claro. Sí, Eh, ya ahí se va mirando y pues si antes se le podía dar con más intensidad, se puede bajar de intensidad. Exactamente, eso es. Cosa de que te vayas empapando de temas de investigación, que te vayas empapando de las cosas que existen, y que son cosas que te la puedes hacer tranquilamente con lo que sabes de cálculo y de estadística. Pues me parece Entonces, perfecto, sí. no sé si estás de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, hablamos sobre el asunto cuando de pronto, eh, o te dejo ya de una vez el tema y lo miras, ¿cierto? De pronto ahora mientras que estás esperando tu cita, entras si tiene la forma de entrar a internet, que creo que sí, por esto que estamos hablando ahí, ¿cierto? Sí, señor. Eh, eh, Miras a ver y en estadística metes ahí en Google datos perdidos y en estadística, a ver qué te resulta y de pronto hacer un ejemplito que pronto hay unos textos, si quieres yo te puedo pasar unos artículos, pero no quisiera pues como anticiparme a eso, sino que tú mismo leas, y si de pronto te dicen, vea, mire tal artículo, lo podemos hasta mirar en forma conjunta, porque yo conozco algunos artículos, pero no te quiero como viciar con el artículo que yo estoy leyendo, sino con el que te encuentres de pronto. Puede ser el mismo, Como mirar sí, como pronto otras perspectivas que aparezcan por ahí. eso puede ser que tú me digas, vea, profe, encontré este artículo, ve, es exactamente el que yo estoy leyendo. Puede suceder eso, ¿cierto? Que es lo más Sí, probable. claro.
pero que ya que sea por tu propia iniciativa lo que tienes y que te vas a dar cuenta cómo es que uno empieza realmente una investigación, ¿cierto? Eso es una idea, pues, una idea, así es que se empieza una investigación. Se empieza por unas ideas y se van llevando a ver a cabo, a ver si sale alguna cosa. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de nuestro trabajo es estudiar datos, estimación de datos perdidos, buscando diferentes formas y utilizando elementos digamos, procesadores o sistemas computacionales. Ese podría ser nuestro objetivo, ¿cierto? Ya el objetivo específico y todo lo podríamos como escribir. O sea, escribir como especie de un proyectico, a ver, para que te des cuenta cómo es que uno empieza un proyecto. Ah, no, sí, claro. No sé, si deseas, pues, si me dices, no me tienes que responder ahora mismo, sino que piénsalo. De pronto, como te digo, mientras que estás esperando tu cita, te pones a mirar qué son datos perdidos en estadística, qué características tienen, cómo se deben hacer. De pronto vas a encontrar términos que te van a decir, ¿y esto qué es? Y para que, ¿cómo así? Que el profe me dijo que con lo que sabía yo tengo que, pues lo hago. No, vas a dar cuenta que hay cosas que así sepas, van a hablar con unos términos que de pronto no lo vas a entender. Muy Pero para formales. eso, no, son muy formales y que de pronto son temas que son un poquito más avanzados de lo que tú sabes, pero que realmente con lo que tú sabes lo podemos hacer. Ah, no, listo. ¿Cierto? Entonces, ahí te dejo esa inquietud. Ah, no, sí, hágale, profe. Yo ahorita ahí, mientras estoy que llego allá a la cita, entonces me toca esperar como media hora mientras estoy mirando y ojeando a ver qué. Eso y lo piensas, a ver qué es. Sí, sí, me parece chévere. Es un tema muy interesante. Realmente te digo la verdad, es un tema muy interesante. Y si de pronto no te gusta por algún motivo, entonces me dice, yo te propongo otro. Ah, listo, sí. Que también te aproxima, pero este ya sería el segundo que te propondría, es más matemático. Ya no sería como trabajar con datos, sino con cosas más matemáticas. Ah, listo. ¿Listo? No, yo voy a empezar a buscar lo de los datos perdidos y pues lo de cómo hallarlos y toda la cosa. Y sí, y ahí lo voy comentando entonces. Listo, hágale pues. Entonces, Listo, pues, profe. listo, lo dejo para que llegue a su cita. Que Vale, pues, estés profe, bien. hasta luego. Hasta luego, que estés bien.